Buenos días, vamos a empezar en este hermoso día con el devocional del Hospital México-Americano. Sean bienvenidos. Y para comenzar vamos a entonar unos cantos que sean de bendición para sus vidas. El primero es "Cuán grande es Él".
llama día en día. Habla de la fidelidad de Dios, sus cuidados que son nuevos cada día. Gracias a Dios por estos cantos que hemos podido entonar, que han sido de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y en este momento pues le voy a dar la oportunidad al licenciado Guillermo Martínez. Él nos va a compartir en este día la palabra de Dios. Gracias. Muy bien, buenos días tengan todos ustedes aquí en el devocional del Hospital México-Americano, y queremos meditar sobre el Evangelio de Lucas. Si ustedes tienen alguna Biblia ahí en su casa, abran el Evangelio, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en los versículos son del 13 hasta el 35. Repito, Lucas 24, del 13 al 35. Es una narración de estos acontecimientos que se han estado celebrando. Hemos pasado este domingo en la Biblia, se habla el primer día de la semana, que es el tercer día cuando resucitó el Señor Jesús. Y ahí en el Evangelio de Lucas 24:13 dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Está hablando de dos hombres que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Ellos iban caminando e iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué habían acontecido? Había acontecido que aquel maestro, aquel que se manifestó con maravillas, con milagros, que estuvo predicando y enseñando en las sinagogas,
lo habían crucificado. Dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 16 dice que los ojos de ellos estaban velados. ¿Sí? El Señor Jesús había sido crucificado, había tenido un juicio injusto y fue crucificado. El mismo Pilato llegó a comentar en otro de los evangelios, cuando está interrogando al Señor Jesús, le pregunta ¿qué es la verdad? Y ahora pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué es la verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, que es la Biblia, no habla que alguna religión o denominación te pueda salvar. Ni la bautista, ni la católica, ni los presbiterianos, ni los metodistas, y podría llegar así hasta 3000 nombres o denominaciones o religiones. Religión viene del latín religare, volver a ligar. El hombre estaba conectado y ligado con Dios y entró el pecado y fue separado de la comunión con Dios. Y ahora por un hombre que es Jesucristo, hecho hombre, que fue profetizado siglos antes, y por su obediencia viene la reconciliación, la religare, la religión. Entonces cuando Pilato pregunta ¿qué es la verdad? La verdad es el mismo Señor Jesucristo. Él llegó a decir, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y cuando él estuvo predicando, estuvo diciendo, en una familia que él amaba mucho, a Marta, María y a Lázaro, cuando Lázaro había muerto y que él lo resucitó, muchos de ustedes han escuchado quizás en algún evento religioso este evangelio cuando habla de la resurrección de Lázaro, cuando le dice a sus hermanas, Lázaro va a resucitar, y ella dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Entonces Lázaro ya tenía varios días que había muerto. Entonces el Señor Jesús manifestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y la pregunta ahorita es esa, ¿tú lo crees? Y entonces volviendo aquí, todo esto había sucedido, lo habían crucificado al Señor Jesús, y podemos analizar cómo fue la muerte del Señor Jesús. Allá en Isaías, muchos siglos atrás, se profetizó que por su llaga nosotros fuimos curados. Comentábamos en alguna otra ocasión de que esto de que dice por su llaga fuimos curados, a veces en películas o en pinturas nos ponen al Señor Jesús con una corona de espinas, con 2 o 3 gotas que le están saliendo de sangre, donde fue crucificado, en sus manos, en sus pies, su costado, pero la verdad él estaba desgarrado totalmente. Era una llaga. Entonces sus discípulos, cuando vieron aquel hombre, hecho hombre 100%, clavado en la cruz, desfigurado totalmente, entonces ellos dijeron, ha muerto. Entonces al tercer día de la semana, una de las mujeres, María Magdalena, María, otra María y Salomé fueron para ungirle, pero sorpresa, la piedra estaba movida. Y ahí estaba un mensajero de Dios, y la pregunta fue, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A veces andamos buscando a Dios a través de nuestras tradiciones, a través de nuestra religión. Reitero, ninguna religión, ninguna denominación o actividad religiosa te salva. Dios quiere tener una comunión contigo. Bueno, todos estos eventos habían sucedido y ya el Señor Jesús había resucitado como Él lo había dicho. ¿Cómo fue que los discípulos, cuántas veces no les dijo? Si usted lee la palabra de Dios, les empezó a decir, es necesario que yo vaya a Jerusalén, voy a padecer y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. No se acordaron de ese mensaje. Entonces estos dos van de Jerusalén a Emaús, van caminando y de repente el Señor Jesús se les acerca. Pero dice el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Voy a tratar de hacer una narración del verso 17 en adelante. Y él les dijo, Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas? Y yo te quisiera preguntar el día de hoy, tú que estás viendo este video, ¿cuál es tu camino? ¿Por qué camino vas?
Quizás tienes un trabajo, quizás tienes el proyecto de estudiar una maestría, estás educando a tus hijos, tu familia. Vamos caminando en esta vida y de repente Dios se te acerca. Ahorita estás escuchando este video y estamos hablando del Evangelio de Lucas. ¿Has tenido alguna experiencia? Bueno, ahorita el tiempo de esta pandemia que a nivel mundial ha cambiado las estructuras de los negocios, de las mismas iglesias, y ahora es una reflexión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde vamos caminando? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estás, qué pláticas son estas? Vosotros mientras camináis, ¿y por qué estás triste? ¿Por qué estamos tristes? Nos preguntamos, ¿cuándo va a llegar la vacuna de la pandemia? Pero ahorita la sociedad no solamente estamos sufriendo la pandemia, viene la situación económica, algunos están perdiendo sus trabajos, viene la situación en las familias que están quebradas, están desquebrajadas por falta de principios. Entonces, hay quien tiene alguna otra enfermedad que no es esta pandemia. Nuestro México está sufriendo socialmente. Entonces, nosotros debemos de saber qué pláticas son las que tenemos. Necesitamos escuchar buenas noticias, pero sigamos adelante. Le preguntan y le dicen a él, tú eres el único forastero que no sabes lo que sucedió. Le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron. Pero la otra pregunta, los de Emaús tenían este concepto de Jesús, que era un gran profeta. Jesús no fue un gran profeta. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre que vino a sufrir por nosotros, y Jesús es el Hijo de Dios. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y dice, pero no le hallaron. Ya la noticia de que Jesús había resucitado les estaba causando atención. Entonces Él les dijo, estoy en el verso 25, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Qué importante es que el día de hoy todas las empresas establecen su visión, establecen su misión, establecen sus valores. ¿Cuál es tu visión de vida? ¿Qué has pensado? ¿Qué es para tu vida? ¿Cuál es tu razón de vivir? Y entonces, ¿qué valores tienes? Reitero, si tienes en tu casa una Biblia, hay que leerla, porque aquí Él les dice insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces hay que leer la Biblia, la palabra de Dios. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara a su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que de Él decían. Quiero explicarles rápidamente. En ese momento, pues estaba el Antiguo Testamento y Jesús les empieza a hablar desde Moisés y los profetas. Recuerdan, a Moisés se le dieron los 10 mandamientos, la relación con Dios y la relación con el prójimo, y posteriormente, cuando el Señor Jesús, cuando Dios se manifestó y lo sacó del pueblo de Egipto y mandó muchas plagas, esta historia ya la han escuchado, y cuando vino la plaga de la muerte de los primogénitos, se instituyó la Pascua. Y ustedes pueden verlo allá en Éxodo capítulo 14. Se instituye la Pascua, en donde se les dijo, por familia van a agarrar un cordero, lo van a sacrificar, y dio todas las instrucciones cómo lo tenían que hacer. Y dicen, y con su sangre en la puerta van a poner la señal de la sangre, para que cuando pase el ángel destructor, y esa es la señal, y ahí no va a haber mortandad, va a morir el primogénito de cada familia. Entonces, por familia había un cordero, pero Dios tenía todo un plan redentor, y pasaron los siglos, y todo lo que la ley de Moisés y todo lo que dijeron los profetas siglos atrás se ha cumplido. Y entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, Emmanuel, Dios con nosotros, y se cumplió,
cuando Jesús estaba en el Jordán antes de ser bautizado, voltea Juan el Bautista y voltea y lo ve y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Y entonces él celebró una Pascua y celebró un pacto. Este es el nuevo pacto en mi nombre. Y tomó pan y lo partió, y también tomó la copa y dijo: esto lo hago por ustedes. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, cuando ya les explica, ya para terminar, el versículo 30 y 31 dice: y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y el 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces fueron abiertos los ojos. Dios quiere a la humanidad que abramos nuestros ojos. Y allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 14 dice: y será predicado el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. O sea, estas buenas noticias. Pero anterior dice, le preguntan al Señor Jesús: ¿cuándo va a ser el fin? Y dice: se levantará nación contra nación, habrá terremotos, habrá pestes, y ustedes van a ser llevados a la cárcel y van a sufrir por causa de mi nombre. Entonces, esto que nos está aconteciendo, tenemos que abrir los ojos. Si estas circunstancias, esta pérdida de valores no nos motiva a buscar la verdad, no sé qué más pudiéramos encontrar. Solamente este Cordero de Dios te puede quitar el pecado espiritualmente. Y si esto es una realidad y estás entendiendo, y Dios te quita y te abre tus ojos para entender lo que Él manifestó: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Porque todos, nos dé esta situación de la pandemia o no, o alguien que ha sido contagiado y se salve, pues todos físicamente vamos a morir. Estos dos iban de camino de Jerusalén a Emaús. ¿Por qué camino vas? ¿Qué circunstancias has vivido que Jesús de una o de otra manera te habla? Espero que al escuchar esta porción del Evangelio de Lucas 24 te pueda ayudar, y que Dios toque tu corazón y puedas abrir tus ojos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la meditación de su palabra, y antes de terminar vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por todas las cosas, pero también pidiendo por nuestras necesidades. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado de relación contigo, a través de la oración, de los cantos y al escuchar tu voz por medio de tu mensajero y tu palabra. Ahora, Señor, yo te pido por aquellos que están padeciendo alguna necesidad, no solamente por aquellos que están enfermos, sino por aquellos que tienen alguna carencia, Señor, alguna preocupación. Algunos estarán preocupados por su trabajo, algunos por alguna necesidad en su familia específica, algunos por la inseguridad que se puede vivir. Pero ayúdanos a confiar en ti y en nuestro Señor Jesús. Saber que tú tienes control de todas las cosas y tú suplirás todas ellas. Te pedimos por aquellos que están pasando por la prueba de enfermedad de este COVID-19, que tú les ayudes, que tú seas con cada uno de los enfermos, y por favor tráeles el alivio. También te pedimos por sus familias, para que tú traigas consuelo y aliento en su corazón, y paz, esa paz que solamente tú puedes dar. Y te pedimos por cada uno de los que atienden a estos enfermos. Te pedimos por los médicos, por las enfermeras, por el personal médico de los hospitales, por los que hacen el aseo. Señor, por cada uno de ellos, para que sean cuidados por ti, para que sean protegidos por ti. Bendice no solamente nuestro país, bendice todos los países que están viviendo esta situación. Y esto nos haga despertar a nuestra necesidad de ti y confiar en el único que nos puede ayudar, que eres tú. Señor, guarda nuestro hospital aquí y en Nuevo Laredo,
y síguenos usando para bendición de muchos. Gracias, gracias por todo, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga.